Bueno, ya vieron en la publicidad. Mi nombre es Ismael Alcántara. Ismael Alcántara, ¿no? Señor juez, Tribunal de la Ciudad de México, juez de juicio oral. Pues bienvenido, maestro, y gracias. Sabemos que sus ocupaciones siempre son demasiadas, pero le agradecemos que haga un espacio siempre aquí para nuestros alumnos. Gracias, Vamos bienvenido. ¿cómo se llama? A platicar de audiencia inicial. Bueno, ya vieron en la publicidad, soy juez de juicio del Tribunal de Enjuiciamiento de la zona norte de la Ciudad de México. Y vamos a platicar sobre audiencia inicial. Se llama la plática, ¿cómo se llama la plática? No está impuesto usted de registro de audio y video, ¿no? Y de registros de audiencias preliminares al juicio, diríamos, en el ambiente. Vamos a hacer esta plática desformalizada. A mí lo que me interesa es ver dudas que ustedes tengan, ¿no? La plática son, obviamente, consejos prácticos de la audiencia inicial. ¿No funciona o qué? Tiene mucho ruido. Está moviendo mucho. ¿Me pones tus sacos de estudiar? Sí, donde quieras. La plática son consejos prácticos para la audiencia inicial. Obviamente es muy sencilla la audiencia inicial. Disposición reglamentaria 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Componentes de la audiencia inicial para irnos ubicando en una plática amena y eficiente de lo que tendrá que hacer los operadores del sistema. Me refiero obviamente al Ministerio Público, al asesor jurídico, en su caso al defensor y al órgano de impartición de justicia llamado juez de control, ¿no? A partir de lo que establece el artículo 16, párrafo 14º de la Constitución, sobre temas de un juez de control. Bien, aquí lo importante de esto es ver qué hace una persona, obviamente, un operador de un sistema. Vayamos a ponernos en el lado del defensor. ¿Qué es lo recomendable para un defensor en esa audiencia inicial, cuyos componentes son muy sencillos y vamos a enunciarlos para ir definiendo temas de esta audiencia inicial? Un control legal de la detención, cuando obviamente la audiencia inicial es con detenido, porque puede ser con detenido o sin detenido. Esto a partir de lo que establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a las formas de conducción del justiciable al proceso: cita para formulación de imputación, orden de comparecencia, orden de aprehensión, o en su caso, como lo establece el 310, obviamente un inicio del ejercicio de la acción penal con detenido. Vamos a centrarnos en el tema más importante, que es con detenido. ¿Qué es lo que se recomienda hacer precisamente a aquellos que tienen o se enfrentan a una audiencia inicial y que, bueno, pues son contratados por alguna persona para el desarrollo de esta audiencia inicial? Bien, ¿qué recomendamos? Primero habría que ubicarnos, obviamente, en esta audiencia inicial en cuanto a sus componentes, ¿no? Tenemos primero un control legal de la detención, ¿no? Que es el tema toral precisamente de esto, un control legal de la detención, y con motivo de un control legal de la detención vendrá obviamente una declaración, una formulación de imputación. Control legal de la detención, vendrá una formulación de imputación, y luego de una formulación de imputación vendrá una declaración preliminar. A partir de la declaración preliminar vendrá obviamente una solicitud de vinculación a proceso, que ya conocen ustedes con el criterio que trae la Corte. Ahora evidentemente involucra la aportación de información del agente del Ministerio Público para esa vinculación a proceso. Dos contenidos fundamentales de vinculación a proceso: el hecho delictuoso o el hecho con apariencia de delito, como lo quieran llamar, y ahorita platicamos si es un hecho delictuoso o un hecho con apariencia de delito y de dónde sale eso de hecho con apariencia de delito, y el tema referente a la probabilidad de participación. Señala obviamente estos componentes el agente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que en su caso obviamente el justiciable decida si la situación jurídica se va a resolver en esa audiencia inicial dentro de las 72 o 144 horas. En razón de ello, obviamente, es que la Corte se ha pronunciado que el momento dentro del cual debe solicitarse la vinculación a proceso es en ese instante. Debe haber aporte de información para que él defina si se resuelve en ese instante dentro de las 72 o 144 horas. Hecho lo cual, obviamente, se le hace del conocimiento al justiciable sobre esa circunstancia y él decide en qué momento tiene o quiere que se resuelva su situación jurídica. Si es en el acto, no tenemos ningún problema. Si en su caso, obviamente, viene la situación referente a que su situación jurídica se resuelve en 72 o 144 horas, viene una reingeniería de esta audiencia inicial a partir de lo que establece el artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué significa esto? Habría que definir primero
la naturaleza de la medida cautelar, para en su caso verificar si se van a aportar datos o medios de prueba, en razón de lo que establece el artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El efecto jurídico de un control legal de la detención, a partir de lo que establece el artículo 308, es que el justiciable permanece detenido hasta en tanto se resuelvan medidas cautelares. Así es como se declara precisamente el tema referente a en qué momento, obviamente, el justiciable deja de estar detenido bajo el efecto del control legal de la detención. Definida, obviamente, la medida cautelar, este es un bosquejo rápido y te vamos a ir abordando puntos específicos y sobre todo puntos torales, o sea, puntos finos de esta audiencia inicial. Definida, obviamente, la medida cautelar, si es de prisión preventiva oficiosa o cualquier otra personal, la recepción de la información que se hace es en su naturaleza de medio de prueba. Si tiene otra connotación, será un dato de prueba, ahorita vamos a abordar ese punto. Y hecho lo cual, obviamente, una vez que viene esta situación de la definición de la medida cautelar, ahora sí viene el aporte de información. El aporte de información o ofertación de información se va a sujetar a dos principios fundamentales en cuanto al tema genérico de la prueba. Prueba visto desde el punto de vista lato sensu, no en específico. Desde el punto de vista de la prueba, obviamente vamos a ver precisamente si en su caso la prueba tiene pertinencia y licitud, que son los dos puntos torales precisamente de la prueba. Adicionalmente a ello, una vez que está definida la prueba bajo los principios de pertinencia y licitud, ahorita voy a ir abordando esos aspectos, viene obviamente la suspensión de la audiencia y posteriormente la práctica de prueba. La práctica de prueba y luego viene vinculación a proceso y en su caso viene ya obviamente el debate, puede haber nuevo debate sobre medida cautelar y debate sobre el plazo judicializado de investigación. Y adicionalmente viene otro debate que puede suscitarse, que es un debate de reserva de carpeta de investigación, que comúnmente no se maneja, pero que lo regula el artículo 220 del Código Nacional en concurrencia con lo que establece el 20 apartado B, fracción sexta del Pacto Federal. Ahora sí, este es el panorama sobre el que vamos a platicar y vamos a ir a puntos específicos finos de esta audiencia inicial. En una audiencia inicial, obviamente, tratándose de una audiencia inicial con detenido, habría que ver cuáles son los componentes de los que se tienen que analizar en ese momento del control legal de la detención. Ese es el punto toral. Uno de los problemas precisamente que se comienzan a manejar o ya se comienzan a analizar en este momento en este sistema de proceso penal acusatorio oral, que tiene su fundamento ¿en dónde? Recuérdeme, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Soy empleada de gobierno. Empleada de gobierno, bien. En el 20 párrafo primero del Pacto Federal tiene precisamente el fundamento del proceso penal acusatorio oral. Vamos a empezar a hacer análisis interesante. Fíjense, en este sistema hay un aspecto que no se ha analizado. Yo voy a ir a un control legal de la detención, porque este es un tema de control de detención, ¿no? Yo tengo aquí este momento de la audiencia inicial. Este control legal de la detención es la consecuencia, obviamente, de una investigación, obviamente, preliminar en su carácter de inicial. Este es, en el caso concreto, la consecuencia de una investigación inicial. En este control legal de la detención, obviamente, ¿qué es lo primero que tengo que enfocarlo? Yo lo tengo que enfocar no propio y exclusivamente en el control legal de la detención, sino en la investigación inicial. ¿En qué temas tengo que enfocar en el control legal de detención? En lo que establece en su caso el artículo 140, 131 fracción décima primera, 149 párrafo segundo y en su caso 16 párrafo décimo. Todos estos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A qué me refiero? A ver, un control legal de la detención, obviamente, en tratándose de delitos que no son de prisión preventiva oficiosa, previstos en su caso en el artículo 19, párrafo segundo, parte segunda de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratándose fuera de estos delitos, un control, en el caso concreto, un control legal de la detención puede ser, o en la mayoría de los casos, es la consecuencia de un manejo inadecuado en sede de investigación inicial. Vamos a explicar por qué.
El tema, por ejemplo, del control legal de la detención radica o deviene de qué? De que previamente hubo una detención legal no judicial. Y esa detención legal no judicial tiene dos tópicos, el de flagrancia y el de caso urgente. El primer análisis de enfoque que tenemos nosotros para un control legal de la detención viene obviamente en una investigación inicial. Para ello habría que entender, a lo mejor el problema, el debate, si lo quiero ver práctico, no va a ser propio y exclusivamente en esta detención legal en flagrancia no judicial, sino el debate fuerte cuando no se está en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa para no llegar a este control legal de detención, radica en la retención. No radica en la detención, ¿no? Radica en la retención. ¿Por qué radica en la retención? Porque si yo no estoy en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa que no aplique lo que en su caso establece el artículo 140, el punto toral del acto de defensa y del análisis que en su caso tendría que hacer el agente del Ministerio Público no está en si el sujeto fue detenido de manera legal o no fue detenido de manera legal, sino está en si el sujeto debe ser retenido o no retenido. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Me refiero obviamente a que en su caso el hecho de asegurar a una persona en flagrancia no involucra que forzosamente el agente del Ministerio Público lo tenga que mantener cautivo hasta por 48 horas en la justicia penal para adultos ordinario, hasta por 96 horas en la delincuencia organizada y entre 36 y 48 en la justicia penal juvenil. Son los temas precisamente que se manejan obviamente en la situación de la retención. Porque entonces la primera pregunta que cualquier persona se haría, o sea, ¿para qué queremos un sistema acusatorio, una presunción de inocencia en su regla de trato procesal? Porque la presunción de inocencia, recuerden, es poliédrica, o sea, tiene varios contenidos. En su regla de trato procesal, si al final del camino, si detienen a una persona en flagrancia en sede de investigación inicial, la consecuencia va a ser que va a ser conducido de manera, o se va a conducir a la audiencia inicial con detenido. No tendría ninguna razón lógica. Esto dirían ustedes, pero esto es investigación inicial. No, porque esto va a servir para el control legal de la detención y para un tema fundamental, que es el tema referente al de las medidas cautelares. La preparación, obviamente, de la audiencia inicial no va a ser propia y exclusivamente la audiencia inicial, sino tiene que ser, obviamente, en sede de investigación inicial. Claro, me queda claro que muchas veces a los defensores pues los contratan ya hasta que el cliente está atorado, dicen por ahí, ¿no? Y lo contratan ya hasta que saben que va precisamente a ser puesto a disposición de un juez para efectos de una audiencia inicial. No contratan al abogado ex ante como para que genere una preparación. Pero ahora, obviamente, el punto es cómo evito que en un asunto que no es de prisión preventiva oficiosa, obviamente, llegue el asunto a esa audiencia inicial con detenido. Muy sencillo. La retención, independientemente de que es una facultad del agente del Ministerio Público con base en el artículo 16, párrafo 10º de la Constitución, es una facultad que está restringida bajo un principio, que es el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción primera del Pacto Federal. Obviamente dice el artículo 140. ¿Quién trae Código Nacional? Vale, para ilustrarnos, porque si no... ¿Y queda grabado si lee alguien? ¿Sí? Perfecto. Sale Eli. Aquí mi exalumno. Pues, combativo como siempre, ¿no? Órdenes. Adelante. Libertad durante la investigación. Libertad durante la investigación. En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto en este código. Cuando el Ministerio Público, párrafo segundo, cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado
lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para las prácticas de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Fíjese. A ver, aquí, si el delito es de prisión preventiva oficiosa, no hay vuelta de hoja, se queda retenido. No hay posibilidad alguna de obtener la libertad. Claro, hay unos mecanismos, obviamente, cuando platicamos un poquito sobre medidas cautelares, vamos a ver precisamente cómo se maneja la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su aspecto de catálogo, en su aspecto de medio comisivo y en su aspecto de reglamentación especial, obviamente, en ley secundaria. Pero ahorita vamos a ocuparnos de esto. A ver, el sujeto es detenido en flagrancia, no es delito de prisión preventiva oficiosa. No se ocupe precisamente de querer aportar información fundamentalmente sobre aspectos del hecho con apariencia de delito, el hecho delictuoso, la probable participación, sino ocúpese de lo que su cliente quiere. ¿Qué quiere su cliente? Salir en libertad. Y esa es la regla de oro. Al cliente no le interesa si usted es especialista o no, él quiere salir en libertad. Obviamente la retención que se genera, obviamente con motivo de un control de detención en sede de investigación inicial, está supeditado ¿a qué? No a esto que dice el 140, que dice el Ministerio Público podrá. No es una facultad potestativa. Si lo ve desde el punto de vista de lo que establece el artículo 140, sí podría concluir que es una facultad potestativa. Pero si lo veo desde el enfoque del artículo 131 y 149, párrafo segundo del Código Nacional, en una interpretación sistemática, lo que yo voy a concluir es que no es una facultad potestativa, sino es una obligación. Una obligación en razón de ¿qué? Que la única circunstancia a partir del cual el Ministerio Público lo va a retener y posteriormente lo va a conducir ante el juez en calidad de detenido será cuando va a generar una prisión preventiva justificada. De ello, lo que comienza a aparecer en este momento es que esta cuestión de la retención, que tiene estrecha relación con la prisión preventiva justificada, involucre que el operador del sistema comience a preparar precisamente su asunto, no preocupándose en el fondo, porque al final del camino recuerden que la vinculación a proceso obviamente está basada únicamente en la mera lógica formal, ¿sí? No tenemos un rango de exigencia fuerte para la vinculación a proceso por la estructura que establece el proceso penal acusatorio oral, en donde obviamente tengo una investigación inicial y una investigación complementaria. El juez me va a pedir elementos mínimos de aportación para que en su caso pueda vincular al proceso al sujeto con una apariencia del hecho delictuoso y de probable participación. Por lo tanto, en este sistema, el operador del sistema no tiene que, en su caso, centrar precisamente su atención en el fondo, sino tiene que centrar su atención precisamente en la aportación de elementos o generar condiciones para que en su caso no sea procedente esta prisión preventiva justificada. Y no porque esto sea una facultad potestativa para la gente del Ministerio Público. Porque cuando nosotros le damos lectura a lo que establece el artículo 131, fracción 11ª y 149, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece precisamente, entre otros aspectos, las obligaciones de la gente del Ministerio Público, lo que yo voy a visualizar es que, en su caso, la retención solamente va a ser cuando sea justificada. ¿Qué dice el 131, fracción 11ª? ¿Quién más trae Código Nacional? Mande. Ah, ¿usted lo trae? Sale. Sí. Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones. Fracción 11ª. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este código. Ya está. O sea, establece una doble facultad. La de la detención y la retención. Obviamente, entendido la detención como el mecanismo a partir del cual se puede restringir a un mecanismo constitucional a partir del cual se puede restringir a una persona en los supuestos que establece la Constitución, de excepción a lo que establece el artículo 11 constitucional, que es
en el momento de la comisión o inmediatamente después de haberlo cometido, con la interpretación legislativa que en su caso establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, yo ya tengo al sujeto detenido, lo agarraron flagrante en el momento de la comisión o inmediatamente después de la comisión. Se actualiza obviamente posiblemente una flagrancia por señalamiento, que son mecanismos muy concurrentes hoy. ¿De qué me tengo que ocupar? No se ocupe precisamente de querer pelear cosas que son indefendibles. Ocúpese de cuestiones prácticas. Este sistema son para cuestiones prácticas. Ocúpese precisamente de que si no está usted en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa y en su caso quiere llevarse a su cliente en libertad, ocúpese de generar condiciones para la inaplicación de la prisión preventiva justificada en sede de investigación inicial. ¿Qué significa esto? Ocúpese porque obviamente ocúpese de generar el aspecto demostrativo de que en el caso concreto, independientemente de que el sujeto fue detenido en flagrante delito, independientemente de ello, el sujeto no debe quedar retenido. ¿Cómo? Simple y sencillamente estableciendo que no es procedente la retención a partir de que en su caso no hay condiciones objetivas de prisión preventiva justificada a debatir en una audiencia inicial. Porque ya el 131, fracción 11ª, le establece al Ministerio Público dos obligaciones: la de calificar detención y en su caso retención. Y más aún, ¿de dónde deviene la situación de que no es una facultad potestativa del Ministerio Público en que en su caso obviamente quiera o no dejarlo en libertad, sino una obligación de lo que establece el artículo 131, fracción 11ª, y qué dice el 149, párrafo segundo? Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público. Párrafo segundo. Así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para que, en su caso, ejercer la acción penal. Bien, entonces se está estableciendo dos condiciones. Esto no es una facultad. La retención solamente procede cuando se justifique. ¿Y cuándo se va a justificar? Es cuando obviamente el Ministerio Público tenga elementos para una prisión preventiva justificada. ¿Cuáles son los supuestos de aparición de esta prisión preventiva justificada que se corresponde a un acto procesal de la audiencia inicial, pero que tiene reflejo obviamente en la retención? Las condiciones de procedencia son las que establece en su caso el artículo 19, párrafo segundo, parte primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué voy a aportar? O sea, me quiero llevar a mi cliente libre, ¿no? No quiero que se vaya detenido, ¿no? Porque pues para eso les pagan, ¿no? A los defensores, ¿no? Para generar libertad, ¿no? ¿Qué voy a aportar? Lo que voy a aportar va a ser generar información. ¿Para qué? Uno, que no hay posibilidades de que el justiciable no se presente al proceso. Dice el 19, hay procedencia de medida cautelar para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Contrario sensu, que no hay posibilidades de que no se presente al proceso. 2, ¿sí? Para garantizar el desarrollo del proceso. O sea, que si lo dejas en libertad no hay problema de garantizar el desarrollo del proceso. Dice el 19, párrafo segundo, también hay procedencia de medida cautelar para garantizar el desarrollo del proceso o de la investigación. 3, ¿qué le va a pedir o qué hay que evitar? Que no hay riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. Dice, hay procedencia de medida cautelar en razón de protección de víctima, ofendido, testigos o comunidad, y que el sujeto no está siendo investigado o no ha sido sentenciado por un delito doloso. Con esto, obviamente, lo que queremos dar a entender en estos consejos prácticos para un operador del sistema, que obviamente le es comunicado o es contratado por una persona a efecto de que lo defienda
en sede de investigación inicial es que no centre su atención en el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de participación. Claro, si tiene elementos, pues apórtelos, ¿no? Es la lógica racional. Pero centre su atención en referenciar que su cliente tiene domicilio fijo y que no se va a sustraer a la acción de la justicia. ¿Cuáles son, obviamente, los parámetros sobre los cuales debe de moverse esto? El derecho es taxativo y lo taxativo involucra seguridad jurídica, un principio de seguridad jurídica. Ya la Corte se ha pronunciado sobre los temas taxativos de la norma. Y entonces, lo que ahora usted tendrá que analizar para estos mecanismos es lo que establece en su caso el artículo 168, 169 y 170, así como 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué va a aportar? Para pedirle a la gente del Ministerio Público que en su caso obviamente lo deje en libertad en una investigación inicial y evitar ir a un control legal de la detención, porque eso es lo que quiere, ¿no? ¿Qué va a aportar? Y en su caso obviamente generar una forma distinta de conducción del justiciable al proceso, que sería una cita para formular imputación. Esto es su cliente con toda la comodidad, llega a la audiencia inicial, se siente y no tiene problemas, con una asesoría especializada. ¿Qué va a aportar? Bien, 168. Fíjese todos los parámetros que me van a dar a mí, obviamente, que nos dan para hacer el proceso de evaluación de si el sujeto se va a sustraer o no a la acción de la justicia. Obviamente, contrario censo, la aportación de información usted la va a hacer en sede de investigación inicial, porque en su caso, recuerden que, según lo establece el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el justiciable, su defensor, la víctima ofendido y el asesor jurídico pueden solicitar actos de investigación a la gente del Ministerio Público. Aquí, obviamente, ya cuando estamos platicando sobre aportación de información, hay que partir de varios aspectos. En este sentido, en este sistema, la prueba visto desde el punto de vista genérico, porque la asignación de información orientadora para una autoridad, en este sistema, según lo establece en su caso el 16 párrafo tercero y 19 párrafo primero, y en su caso el 20 apartado A fracción cuarta, la aportación de información tiene distintas connotaciones: dato de prueba, medio de prueba, y tiene distintos alcances de contenido de información y eficacia desde el punto de vista genérico probatoria, ¿sí? Sin embargo, sea dato de prueba, medio de prueba o prueba, tiene dos principios la información. Vamos a hablar de pruebas desde el punto de vista lato sensu, no estricto sensu. Cuando me refiero a prueba, pues estamos hablando lato sensu, No va a decir, no, pues vino el juez y dijo que prueba en investigación, pues no sabe, ¿no? No, prueba lato sensu. Deviene de probo, que significa creíble, que da crédito, ¿sí? Obviamente, la aportación de la información que yo voy a hacer para lograr precisamente que en su caso el cliente pueda obtener su libertad en sede de investigación inicial, que es lo que usted tiene que hacer, y no preocuparse de que si el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de participación, porque la vinculación a proceso es meramente conceptual, basado en la lógica formal, y tiene elementos mínimos de aportación de información para el Ministerio Público para que yo lo vincule. O sea, pues mejor centro mi atención en otro aspecto, ¿no? Que es el aspecto precisamente de las medidas cautelares. El tema toral que restringe precisamente libertad en el proceso visto desde el punto de vista como lo define el 211, a partir de que el sujeto es puesto a disposición del juez para efecto de formular imputación, el tema toral del proceso hoy en día, en audiencias preliminares al juicio, no es el delito y la responsabilidad, o el hecho delictuoso y la probabilidad de participación. El tema toral es el tema de las medidas cautelares, porque incluso el estándar de información para la fijación de una medida cautelar va a ser de mayor exigencia al de la vinculación a proceso. Porque el acto procesal, estricto sensu, que restringe la libertad de un justiciable en el proceso, no es la vinculación a proceso, es la definición de la medida cautelar. Por eso, como esta plática se trata para el colegio de aspectos prácticos de audiencia inicial, pues lo primero que hay que centrarse no es en hacer un desarrollo de audiencia inicial, sino en establecer cuál es lo positivo del sistema y lo útil del sistema para, en su caso,
controvertir en audiencia inicial o incluso, fíjense, esta petición que vamos a generar a la negativa que haga la gente del Ministerio Público de Libertad en sede de investigación inicial o de inaplicación del 140 o no aplicación del 140, va a provocar ex ante a una audiencia inicial, una audiencia que se llama control de omisión de Ministerio Público, en donde va a revisar precisamente un juez de control si era procedente o no la aplicación del 140 y como presupuesto de la aplicación del 140 va a revisar control de la detención ex ante a la audiencia inicial. Vamos a platicar esto, que esto es un tema interesante y es un tema estrictamente técnico. Yo tengo ahora para hacer digerible esta plática porque me parece que hay gente. ¿Cuántos tenemos conectados en la red? Si no, para ya apagar la red. 122. Oh, son muy poquitos, ¿no? Son muy poquitos en la red. Bueno, para los 122 que están en la red, vamos a ver. Lo interesante de este sistema es que el operador del sistema se centre en aspectos prácticos. La gente lo que en realidad quiere, en razón de la actividad de un defensor, es obtener su libertad. Claro, alguien como yo no puede hablar de generar impunidad, pero la gente al final del camino, precisamente por la estructura de este proceso penal acusatorio oral, lo que quiere es obtener la libertad. Y la libertad en un tema de detención no la va a obtener ante el juez si el asunto no fue preparado desde la investigación inicial. Es un hecho que obviamente el 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de aportación de información en un control legal de la detención para temas de fondo porque, bueno, en este sistema obviamente el principio fundamental litoral del sistema es el contradictorio y la identidad procesal para contender a partir de lo que establece el principio de contradicción y el principio de igualdad de armas. Pero aquí obviamente lo que tiene que aprender el operador del sistema es a utilizar las herramientas que le da el mismo sistema y el sistema es muy bondadoso en función precisamente de temas de medidas cautelares que ya viéndolo precisamente en la operación diaria del sistema es lo que menos utilizan los operadores del sistema. Empiezan a hacer argumentación y contraargumentación sobre la detención y que si hubo tardanza en la puesta a disposición y que porque hubo tardanza en la puesta a disposición debe dejarlo en libertad. Mentiras, eso es una mentira. La tardanza en la puesta a disposición del agente del Ministerio Público no genera libertad, porque la libertad obviamente en un control legal de la detención es taxativa. Hoy te voy a explicar. Hay una libertad constitucional y una libertad procesal. Voy a explicar cómo opera la libertad constitucional y la libertad procesal. Pero aquí lo que tenemos que platicar para sentar los pies sobre la tierra es de quitarnos también de tantas, diríamos, patoaventuras, ¿no? En el ambiente, ¿no? Tantas cosas que se dicen de repente, y lo digo con profundo respeto porque estoy en la red, ¿no? Tantas cosas que existen en la capacitación que verdaderamente cuando uno las escucha en la audiencia dice, oye, estas falacias, ¿quién se las enseñó, no? Es el problema de implementación de la reforma y el problema de implementación de credibilidad. Que siendo nosotros licenciados en Derecho y partiendo precisamente de un principio de certeza jurídica o de legalidad, nunca preguntemos cómo es que procede una libertad a partir de lo que establece el contenido normativo. Y eso en verdad es de repente triste porque somos abogados y de repente alguien viene y nos dice, no, pues es que procede la libertad porque se tardó en la puesta a disposición del Ministerio Público. Y uno le pregunta, ¿y usted dónde saca eso, no? O que es nula la prueba, o que procede libertad porque no hubo lectura de derechos. Ah, caray, ¿y de dónde saco? Y a ver usted, ahora póngase en el papel del juez, y en el papel precisamente del juez, y en el papel de la respuesta social que tiene que dar un juzgador. Lo voy a soltar porque no le dieron los derechos, ¿no? Pero lo detuvieron en flagrante delito. Con el objeto punzocortante, el sujeto pasivo privado de la vida, y en su caso, el policía asegurándole en ese instante por circunstancias ocasionales de la vida. Aquí lo interesante de esto es aprender precisamente el desarrollo normativo. Este sistema obviamente sí es desformalizado, me queda claro, pero diría alguien, no es mal hecho, ¿no? Es un sistema obviamente de mucha exigencia en el estudio. Por eso la preocupación de su servidor de siempre abordar contenidos normativos, porque obviamente bajo el principio de certeza jurídica solamente yo puedo pedir algo
si la ley lo establece. En el acto de pedir es porque deviene obviamente en función de una disposición normativa. Ahora vamos a centrarnos en este punto. Ya el sujeto está detenido, ya el cliente lo llamó. Si usted no tiene elementos de fondo para poder analizar el hecho con apariencia de delito y la probable participación en función de la referencia constitucional, el hecho delictuoso y la probable participación, piense y centre su atención en el tema referente a la obtención de la libertad en sede de investigación inicial. Para tales efectos, habría que comenzar a dilucidar algo que se va dando precisamente en el ejercicio cotidiano del servicio público en materia de administración de justicia. De si el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales es una facultad potestativa del agente del Ministerio Público o es una obligación. ¿A qué me refiero? Si el Ministerio Público es quien decide si lo deja en libertad o no bajo su libre albedrío, o para él es una obligación también procesal. Si yo echo un vistazo así muy simple al artículo 140, pues muy sencillamente diría, no, bueno, pues dice el Ministerio Público podrá. Pero ese podrá no se debe de interpretar como una facultad potestativa de él, sino como una circunstancia que tiene que ser analizada a partir de otras obligaciones y contenidos precisamente procesales que trae la norma nacional. Esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho de que el Ministerio Público, por disposición procesal, tiene la obligación de calificar la legalidad de la detención y de la retención. Y de que por disposición de lo que establece el artículo 149, párrafo segundo, tiene la obligación de analizar la necesidad de la retención cuando hace referencia a la necesidad de dicha medida. De un análisis y de una composición sistemática de esos tres dispositivos y del principio de presunción de inocencia en su regla de trato procesal, lo único que yo puedo concluir que es que en su caso, obviamente, no es una facultad potestativa, sino una obligación. Para tales efectos, el aspecto condicionante de ese aspecto de libertad en sede de investigación inicial también se lo está puntualizando la gente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para el único supuesto de que vaya a solicitar una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto es, y que no se esté en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa. El rango de exigencia que me está estableciendo la Constitución y la norma procesal para este supuesto particular y concreto, ¿en qué incide? Incide en que tenga que conocer cómo funciona la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa quizás no tenga que ocuparse uno tanto, porque es una medida cautelar que se impone por disposición constitucional y es una medida cautelar taxativa. Por catálogo, medios comisivos, afectación a bienes jurídicos específicos. Pero de la justificada sí me tengo que ocupar. Y me tengo que ocupar bajo los parámetros precisamente que establece el párrafo segundo en su parte primera del artículo 19 constitucional, para decir, bien, ahora está el sujeto detenido. ¿Cuál es el único supuesto a partir del cual, obviamente, en su caso, el agente del Ministerio Público lo va a retener? Cuando sea indispensable, ¿para qué? Para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, ¿sí? Para garantizar el desarrollo de la investigación, para la protección de víctima, ofendido, testigos o comunidad, o cuando el sujeto esté siendo investigado o haya sido sentenciado por delito doloso. Solamente cuando hay potencialmente esa posibilidad es que el agente del Ministerio Público lo puede retener. Y solo cuando obviamente se da esos supuestos concretos y que me dan en el rango de probabilidad que el sujeto genéricamente se va a fugar, va a ser obstáculo del proceso o va a ser obstáculo de la investigación
o ha sido, está siendo procesado o ha sido sentenciado por el doloso, es que el Ministerio Público lo va a retener. Por ello, lo que usted tiene que aportar es información. ¿Para qué? Para el efecto demostrativo de que en el hecho particularizado no se puede dar ninguno de esos supuestos particulares y concretos. Pero la aportación de información que usted va a llevar precisamente a un procedimiento penal acusatorio oral, y me refiero a un procedimiento penal acusatorio oral porque la referencia que da ahora el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales me da dos definiciones, la de procedimiento y la de proceso. La de procedimiento, obviamente, en paréntesis, que involucra desde la denuncia, querella o acto equivalente a la querella hasta que la sentencia pone fin a la instancia, y la de proceso estricto sensu, a partir de que el sujeto es puesto a disposición para que se le formule imputación y termina con la sentencia que pone fin a la instancia, ¿sí? La sentencia que causa estado y pone fin a la instancia, que puede ser la de primera y segunda instancia. Ahora yo estoy en esta investigación inicial. ¿Qué hago? Aportar información. Nada más que la información que usted le va a llevar al agente del Ministerio Público o al juzgador tiene que tener o tiene una característica fundamental, que sea pertinente y que sea lícita. Porque obviamente la información en este sistema no está como en el anterior sistema. En el anterior sistema se recepcionaba todo, ahora se recepciona solamente la información pertinente y la información legal. El tema de la información pertinente obviamente deviene a una reglamentación secundaria. ¿Por qué deviene una reglamentación secundaria? Porque si bien es cierto el artículo 20 apartado B fracción cuarta de la Constitucional señala que se realizarán las pruebas pertinentes que solicite para su defensa, también establece algo. Esa pertinencia probatoria la va a dejar a una reglamentación secundaria. Esto es, la norma secundaria me va a establecer los parámetros de pertinencia. Primer punto. Y también la Constitución establece que la prueba tiene que tener carácter lícito. Esto es, que no sea obtenido con violación a derechos fundamentales. Ahora, ya estoy yo en la investigación inicial. ¿Qué información le puedo aportar a la gente del Ministerio Público o qué información no le puedo aportar a la gente del Ministerio Público? Primero, vamos a dar lectura al 216 para establecer que aún el agente del Ministerio Público en esa investigación inicial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a analizar pertinencia probatoria. ¿Qué dice el 216? ¿Quién tiene el 216? O mandamos oficio de búsqueda de localización para el encuentro del 216. ¿Quién es de aquí Ministerio Público? ¿Nadie? ¿Nadie tiene esa suerte? Bueno, aquí mi pareja Martita sí es Ministerio Público. Bien, vámonos, ¿qué dice el 216? Sí, artículo 216, proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima o ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que haya formulado la petición al Ministerio Público. Ojo, ya le está hablando obviamente que estime conducentes. ¿Cuál es la información que puede ser pertinente o conducente? ¿Dónde traen ustedes su reglamentación? 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es la aportación de información que ustedes pueden llevar precisamente ante la gente del Ministerio Público. Aquella información que no caiga, que no se adecue en los supuestos de exclusión probatoria. Para tales efectos es muy importante conocer esos supuestos de exclusión probatoria. ¿Qué dice el 346, si lo tiene usted, por favor? El lector oficial de la plática que estamos llevando a cabo. Ahora, para que no sea esto tan cuadrado y, o sea, parece que están espantados, no sé por qué. O sea, se vale preguntar, ¿eh? Conmigo no tienen problemas, ¿eh? Se valen preguntar porque yo soy muy abierto para las preguntas. Adelante, ¿qué dice el 346? Artículo 346, exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación. Ojo, primer punto. Si usted va a ofertar información, tiene que ser referenciada
y tiene que estar relacionada objeto, directo o indirectamente al objeto. Se llama esto técnicamente punto de prueba. Obviamente está en investigación inicial, pero esto usted lo va a ver a lo largo del proceso. Esto se llama punto de prueba y alcance de la prueba. ¿Qué más? Asimismo, que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Tiene que ser útil para lo que usted lo quiere. Si usted pretende referenciar que en el caso concreto su cliente tiene 30 años viviendo en un domicilio, pues llévese obviamente los recibos, ¿no? Las documentales que hagan patente, pues que este sujeto tiene ahí 30 años viviendo, ¿no? ¿Sí? Algunas testificaciones, ¿no? Que obviamente en investigación inicial revisten el carácter de entrevistas. Lleve eso. Esto pareciese que es infructuoso, pero ahorita vamos a centrarlo en algo. Cuando el Ministerio Público dice no lo suelto, porque no lo suelto y porque este es mi territorio, el defensor le va a decir, está bien, este es tu territorio, pero también está el del juez de control. Y con el juez de control somos iguales. Ahorita vamos a explicar, se llama control de omisión de la actividad del agente del Ministerio Público. Bien, ahora entonces, ¿qué otros, Lic? 346. Asimismo, Mande. Ahí, por ejemplo, cuando habla de utilidad, ¿no? Tu opinión respecto de, por ejemplo, tú como defensor tienes una teoría, una estrategia. Por Claro. supuesto, lo que a mí me resulte útil no le va a resultar útil al MP, ¿no? Claro. O sea, dentro de lo que es la naturaleza misma del sistema. Sí, el contradictorio. O sea, ¿qué opinión ahí tienes respecto? Porque si el mismo que te va a autorizar la prueba es con el mismo que te vas a pelear, a mí me parece que, digamos, el sistema ahí de esa parte Quebranta. quebranta porque el Ministerio Público te va a decir, no, pues no es útil, no es conducente. Eso es bien interesante, ¿no? Y bueno, vayamos ya a aspectos terrenales del sistema, ¿no? El sistema en papel se ve muy bonito, pero ¿qué hacer ante esa situación? Bien, ante esa situación tengo al juez de control. Sí, Se llama- pero digamos que tendría que ser obvio de buena fe. Sí, con objetividad, bueno, con verdad. el agente del Ministerio Público tiene principios del ejercicio profesional, ¿no? Y estos principios del ejercicio profesional de la persecución penal están dotados o están establecidos en el 21 párrafo 9, ¿sí? En su caso, legalidad, honradez, respeto a los derechos humanos, ¿no? Lealtad y buena fe, ¿no? Que están en el 21 párrafo 9, porque ahora el Ministerio Público se define como una institución en su caso, precisamente de un derecho humano que es el de la seguridad pública. Que ese es un tema interesante que no lo tocamos ahorita, pero ahora el Ministerio Público no tiene un monopolio, ¿eh? Y no tiene un monopolio no por el hecho, por ejemplo, de que haya una acción penal pública y una acción penal privada, sino no tiene un monopolio porque en el caso concreto, en el momento en que el agente del Ministerio Público es incorporado como una de las instituciones de seguridad pública y está arreglado en el artículo 29, párrafo 9, deja y pierde el monopolio y se convierte la acción penal en un derecho humano. Esto es, ya no es un monopolio, ya la acción penal tiene una característica de derecho humano. Incluso puede llegarse a una interpretación sistemática en donde si el Ministerio Público dice no quiero acusar y el juez percibe que puede haber elementos de aportación de información y tiene la obligación de proteger los derechos de la víctima ofendido, el mismo juzgador puede ordenarle acuse. Este es un tema que asaltar la razón a cualquiera, que está muy en desarrollo en toda América Latina ahorita, si la acción penal es un derecho o no es un derecho. Si hay un monopolio o no hay un monopolio. Desde el punto de vista del servidor, y me voy a parar aquí porque estamos platicando precisamente de retención, para mí, obviamente, la acción penal hoy en día en toda América Latina no es un monopolio, es un derecho humano. Y como derecho humano, obviamente, es controlable siempre por un juez de control. Ahí me paro porque, obviamente, sin ser anuncio, por ahí estoy escribiendo un artículo sobre este tema que ya no tardo en terminarlo y lo voy a sacar, que es un desarrollo sobre la acción penal, ¿no? Cómo obviamente los sistemas precisamente de sistemas penales de derecho penal democrático cambia la conceptualización precisamente de la acción penal y ahora se erige precisamente como un derecho humano, no como una potestad de una institución del Estado. Me regreso, me decía sobre la utilidad, ¿sí? Bien, la utilidad obviamente es un tema de debate, ¿no? ¿Qué me es útil para mí? Pero obviamente la utilidad de la prueba siempre tiene que ser encaminada precisamente a si es viable para el acreditamiento de su pretensión. Eso se llama obviamente el objeto de la prueba. El objeto de la prueba y la pertinencia de la prueba, que son temas que hoy en día van a manejar o tienen que manejar ustedes porque
La recepción de información en cualquier momento del procedimiento, y me refiero al procedimiento desde denuncia o querella hasta en su caso la sentencia que pone fin a la instancia y que causa estado, tiene esos principios precisamente. Obviamente tiene principio de pertinencia y utilidad y siempre tiene objeto y punto de prueba. Eso es un hecho que se los van a requerir a lo largo de este procedimiento. Pero ahora vayamos, dice, ¿qué es útil? La utilidad no la va precisamente a reglamentar de manera indiscriminada el agente del Ministerio Público como quiera, ni tampoco un juez de control, ni tampoco un tribunal del juicio oral, obviamente de la recepción de información. Porque a manera de paréntesis, la prueba latus sensu en este momento o en este sistema puede aparecer desde la denuncia o la querella, incluso hasta antes de declararse cerrado el debate en la audiencia de juicio. O sea, la prueba puede ofertarse en cualquier momento, tiene plazos ordinarios y plazos extraordinarios de ofertación. Esto es, que quítese de la cabeza que la prueba solamente es de etapa intermedia porque es una aberración jurídica. La prueba puede aparecer en cualquier momento en plazos ordinarios y extraordinarios, desde la denuncia o querella hasta antes de declararse cerrado el debate en la audiencia de juicio. Hasta ahí puede aparecer la prueba nueva, la prueba de refutación, la prueba superveniente, ¿sí? La prueba que no fue ofertada en un plazo ordinario porque no fue conocida precisamente la prueba. Hasta ese momento puede ofertarse la prueba. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sea en investigación inicial o sea en el propio juicio bajo el supuesto del 390 y 398 del Código Nacional, la prueba tiene que tener pertinencia y licitud. Y la pertinencia y la licitud por disposición constitucional la va a arreglar el 346. Claro, me dice que tenga relación con la investigación o que no tenga relación con la investigación o que no sea útil para el esclarecimiento de los hechos como parte de exclusión probatoria. ¿Qué más me dice el IC? El amigo, permítame nada más que el amigo del sistema de audio. Asimismo, se excluirán los medios de prueba, aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Número 1. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser 1, sobreabundante. Ojalá no le quiere llevar 30 recibos de luz, ¿no? Llévele 5. Llévele pocos, ¿no? Llévele los conducentes, ¿no? Aprenda a hacer, si quiere usted referenciar 30 años de estancia, pues ordene 30 años de estancia, no quiere llevarlo de los 30 años, ¿no? Decirle el MP, no, pues imagínate. ¿Qué más? Impertinente por no referirse a los hechos controvertidos. Exactamente. E innecesario por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. ¿Qué más? Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. 3. Por haber sido declaradas nulas. Y 4. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Ojo, entonces eso es de lo que usted se tiene que ocupar para ofertar información en cualquier momento. La pertinencia probatoria obviamente está reglamentada desde la investigación hasta en su caso el juicio e incluso la segunda instancia. Ya tengo yo precisamente esos parámetros. ¿Me voy a ocupar de qué? ¿Qué tengo que acreditar para poderme llevar a mi cliente? Vámonos. Tengo que acreditar que no se va a fugar, que no representa un riesgo para la investigación, que no va a lesionar a la víctima, testigo, comunidad, o en su caso precisamente que no fue sentenciado y que está siendo procesado por delito doloso. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación de ello? No está sujeto precisamente a lo que yo crea, ni tampoco está sujeto al proceso precisamente, y lo voy a decir con todo respeto, al tema de evaluación de la unidad de, de riesgo y de medidas cautelares, el tema de riesgo sobre el tema de sustracción a la acción de la justicia, no está sujeto a eso, Desafortunadamente hoy se piensa y se está trabajando inadecuadamente porque dicen, hay un control legal de una detención legal en investigación inicial y el Ministerio Público dice, no, pues hasta que me llegue el informe de evaluación de riesgo precisamente de la unidad de medidas cautelares y en su caso hasta ese momento yo voy a analizar si lo suelto o no lo suelto o si no me llega pues lo llevo con detenido, ¿no? Eso no está sujeto precisamente a ese informe. Está sujeto obviamente a la procedencia de que el Ministerio Público pueda solicitar o no una prisión preventiva justificada, porque irónicamente también de repente los defensores no hacen petición en investigación inicial y llegamos a la audiencia inicial y le pide el Ministerio Público al juez, luego de un debate descarnizado en un control legal de la detención y cuando solicita, se amplía el plazo para resolver la situación jurídica, presentación periódica. Y entonces, ¿para qué lo trajiste detenido, no?
presentación periódica, garantía económica, abstención de acercarse a una persona, desalojo del domicilio, de las del 155 nacional. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué lo trajiste detenido? Los jueces, cuando me tocó ser juez de control, me preguntaban, bueno, a ver, MP, ya hicimos aquí todo el show, ¿no? 48 horas este sujeto detenido, más las que me estoy tardando yo en la audiencia inicial, o sea, 24 minutos. No, no es cierto. 24 minutos en la audiencia inicial, es broma. 25 fuera, ¿no? Las de la rápida, ¿no? Bien. Y uno dice, bueno, pobre cuate, ¿no? Ya le frustré la vida y lo tengo detenido y ya lo voy a soltar ahorita con presentación periódica. Imaginemos qué piensa el justiciable, ¿no? Y si fuéramos muy objetivos diríamos, pues muy posiblemente con profundo respeto para la red, a todos nos está recordando el 10 de mayo, ¿no? Porque ¿para qué me trajeron detenido? Si en su caso, obviamente, me va a soltar en libertad. Pero también eso no es un problema también únicamente del Ministerio Público, sino de los operadores que llevan a cabo actos de defensa, ¿no? Que no han entendido que obviamente si usted le propone al Ministerio Público un acto de investigación para estos efectos y no se lo concede justificadamente, pues usted tiene su juez de control para controlar la actividad omisiva de la gente del Ministerio Público. Pero más aún, si usted va a direccionar obviamente un pedimento de libertad, pues parta de lo que establece en su caso el 168 para poder verificar si el sujeto se va a sustraer a la acción de la justicia, o el 169 y 170 para verificar si hay obviamente un riesgo para la investigación o un riesgo precisamente para la víctima, testigos o la comunidad. Verifique esa situación. Por eso, primer apuntamiento para esta plática, si usted tiene un sujeto detenido y no quiere llegar a un control legal de la detención en audiencia inicial y está en presencia de un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, trate de centrar su atención como defensor en los supuestos de improcedencia de medidas cautelares justificadas. Cuando hablo de supuestos de improcedencia de medidas cautelares justificadas, no los vayan a buscar ni en la Constitución ni en el Código porque no los van a encontrar. Se hace contrario sensu, que el sujeto no se va a sustraer a la acción, que no va a ser un peligro para la investigación o que el sujeto precisamente no va a ser un peligro para la víctima, testigos o comunidad. Y en su caso, pida o aporte información. 5 minutos. Pues ya. Bueno, no, pues esto es imposible, ¿no? Hiperprincipio de concentración, ¿no? O sea... Por continuidad en el diplomado. y en su caso, obviamente, proporcione información para hacer el pedimento ante el Ministerio Público. Ahora, aquí viene algo bien importante. Qué bueno que me marcó los 5. Si en el caso concreto el Ministerio Público no cede a su pretensión, no obstante encontrarse debidamente justificada esa pretensión, ocurra ante un juez de control. Se llama control de omisión de actuación del agente del Ministerio Público. Y aquí sí voy a ser muy claro. Los controles de omisiones que ustedes pueden solicitar ante un juez de control en actividad del agente del Ministerio Público, no todos están expresamente previstos en el Código Nacional. Ojo, no ocurre como por ejemplo los del 258, que el Ministerio Público se abstuvo de investigar, que mandó archivo temporal, que determinó un ejercicio de la acción penal o que determinó un criterio de oportunidad. Eso usted tiene el medio de impugnación en el 258 expreso, pero no todas las actividades omisas del agente del Ministerio Público están expresas. Para que usted verifique cuándo procede precisamente un control de omisión del agente del Ministerio Público, parta de la naturaleza del juez de control. 16 párrafo 14 de la Constitución. Tiene la obligación, entre otros aspectos, de proteger derechos humanos de las víctimas u ofendidos y de los justiciables. Parta de ese aspecto. ¿Sí? Primer punto. Sobre este punto, dudas. Rápido, tenemos 3 minutos, ¿no? ¿Cuánto tengo? 3 minutos. ¿Dudas? ¿O quedó muy claro o no me di a entender en nada? Mándele.
juez. En el primero constitucional, en su segundo párrafo, comentan las situaciones de la aplicación del ámbito garantista, de la ley más amplia, y esos argumentos que la Fiscalía en algunos casos, no digo todos. en un 100%, pero es algo que no les interesa, ¿no? O sea, es algo que realmente no les interesa. ¿Cómo? Si el Ministerio Público es una institución protectora de derechos humanos. En la calle, digo, aquí sí, tal vez sí haya como que mucho debate y obviamente son muy garantistas, pero realmente en la práctica, el primero constitucional y es tan evidente y concreto y contundente que el tipo penal que ellos quieren poner, que obligatoriamente todos los tipos penales son con violencia para que obviamente puedan cuadrar. Ah, sí, Tú lo sí, haces se ver haya. que no es por ahí. Ya está. Y duro y dale. Y obviamente vas a juez de control y lo ganas ahí, pero ¿por qué llegar? ¿Por qué se desgaste, vamos, no? O sea, yo sé que es por un aspecto de que no se ha llegado al acuerdo y demás, pero yo creo que podemos evitarnos ese gasto procesal innecesario cuando es tan flagrante, cuando no tiene... A ver, aquí el abogado, el maestro, porque es maestro ya usted, ¿no? Vamos en eso. Ah, sí, pues es alumno de maestría. Señala, a ver, bueno, lo que hace la representación social por proteger los derechos humanos de las víctimas o ofendidos, ¿sí?, es que genera muchas condiciones para establecer precisamente la concreción de una violencia, ¿no? De una violencia en la cual obviamente en el caso concreto hay aparición, por ejemplo, de algún medio comisivo violento, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago ante esa expectativa? Bueno, pues ante esa expectativa lo que se recomienda evidentemente que es preparar el asunto, porque independientemente de que a primera vista se trate de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, como es el hecho cometido con medio violento como arma de explosivo, que evitaría la aplicación del 140, obviamente la ocupación que tendría que hacer sería en razón de ¿qué? En razón de preparar el asunto, porque aquí hay un punto bien importante, fíjense, ya así con esto nos vamos a ir y nos vamos a ir con este señalamiento. El hecho de que se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa no significa que no pueda haber debate cautelar, ¿eh? Aquí viene, este es un punto, dice el 19 párrafo, segunda parte segunda, el juez impondrá la prisión preventiva oficiosa en los casos de homicidio, violación, delincuencia organizada, secuestro, trata, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y delitos delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud de las personas. Bien, dice, es que para esto no hay debate, ¿no? Sí hay debate. Sí hay debate porque independientemente precisamente de que en el caso concreto dice el juez impondrá, eso no evita la aplicación del principio de contradicción e identidad procesal para contender como base de este sistema por disposición constitucional. Esto es, bien, vamos, el ejercicio de un medio comisivo violento con un objeto punzocortante. A primera vista parecería precisamente que es de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, esto viene en el efecto demostrativo. ¿Qué tan potencialmente peligroso, atendiendo a sus características específicas del objeto, puede darme para establecer precisamente el grado o la potencialidad de afectación a bienes jurídicos que reglamenta la Constitución? Ese es un punto de preparación de una investigación y es un punto de preparación de debate, porque, fíjese, con base en lo que establece en su caso el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ese tema puede ser obviamente un tema de debate en aportación de información de medida cautelar. Con eso le respondo a la pregunta. Bien, ¿se acabó? Muchas gracias. Fue un gusto haber venido a platicar, un poco ajetreado, pero muchas gracias. Que tengan buena tarde. Pues, y entregárselo. Bueno, compañeros, para mí obviamente un honor estar frente a ustedes. Para mí un honor entregar este diploma al señor juez Ismael Alcántara. Excelente maestro, dos personajes para mí que me han marcado la vida y les he aprendido muchísimo, y entre más los veo más desconozco de la norma, entonces realmente tienen mucho que dar. Y bueno, dice así: Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorga el presente reconocimiento al juez Ismael Alcántara Vázquez por su destacada participación en la impartición de la conferencia en temas selectos en sistema acusatorio impartido el día 9 de diciembre de 2017 con una duración de 3 horas. Firma el rector, doctor Juan Revildrana Cisneros García. Para mí un honor. Muchas gracias. Entregárselo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Está muy padre. Gracias, René.